a abrir Hebreos 11, hoy vemos los versículos 20 al 26. Y el título de esta mañana es Las lecciones de fe que nos dejan los patriarcas y Moisés. ¿Quiénes son los patriarcas? Abraham, Isaac, Jacob. Y los hijos de Jacob, entre ellos en particular José. Vamos a ver lecciones de fe que tenemos en ellos, porque en ellos tenemos enseñanzas, pero a partir del capítulo 11 de Hebreos, pero en particular de estos versículos en adelante, tenemos ejemplos y enseñanzas de fe de personajes que vivieron un largo periodo de tiempo durante la formación del pueblo de Israel. Recuerden, el pueblo de Israel fue prometido a Abraham y hubo un periodo de tiempo largo en que fue formándose el pueblo y la promesa de Dios de esa nación que le había prometido, y en ellos estuvieron involucrados primero ellos como peregrinos, es decir, Abraham fue peregrino, todavía no tenía la tierra que Dios le prometió, le dijo que se la daría, y como peregrino ahí nació Isaac, su hijo, y su hijo también estuvo como peregrino en esa tierra, y Jacob y Esaú, sus hijos también, y luego los 12 hijos de Jacob anduvieron peregrinos en la tierra, hasta que llega aquel día en donde vivieron tiempos de hambruna y fueron refugiados, se exiliaron, ¿cómo se dice ahora? Migraron, fueron a refugiarse a Egipto, donde ya por provisión de Dios, por la providencia de Dios, algo que había sido una maldad de los 11 hermanos de José, vino a ser una bendición para el pueblo de Israel, porque pudieron ir a refugiarse a Egipto, y ahí estuvieron durante un periodo de 430 años, primero como refugiados bienvenidos, mientras José y el faraón que amaba a José fueron amables y benévolos y los sostuvieron, hasta que durante mucho tiempo después, pasaron años, décadas, y fueron convertidos en esclavos, y como esclavos vivieron durante 400 años. Y durante esos 400 años estuvieron formándose aún así el pueblo, y ese periodo abarca hasta la salida, la liberación que hace Dios a través de Moisés, y la entrada y conquista a la tierra prometida por medio de Josué. Todo este resumen histórico lo tenemos en Hebreos 11. Por eso hago este resumen histórico, un periodo largo que Hebreos 11 nos narra. Cuando llega, y después vamos a encontrarnos en el versículo 26 con José, que es quien comanda la entrada a la tierra prometida. Y en todos estos acontecimientos, en todos y cada uno de ellos participaron hombres y mujeres que tuvieron una fe firme. Esto es lo que nos enseña Hebreos 11. Un periodo histórico muy largo, prácticamente de 450 años, en donde hombres y mujeres que tuvieron una fe firme y vivieron con la firme fe en las promesas de Dios, porque confiaban totalmente no solo en las promesas, pero principalmente en quien hacía las promesas. Por eso en este periodo es destacado, y en Hebreos 11 nos menciona como ejemplos de la fe de hombres y mujeres que vivieron con la fe puesta en las promesas de Dios, porque es Dios el que hace las promesas. Eso es algo bien importante, que aunque pareciera un juego de palabras, tenemos siempre que no perder de vista que es fundamental que si tenemos fe en las promesas de Dios es porque creemos en el Dios que hace las promesas. Amén. Hoy es un tiempo en donde el escepticismo, el panteísmo, la creencia en todo y en nada es lo más común. Y hoy todo el mundo habla de tener fe, ¿se han dado cuenta? Todo el mundo dice ten fe, pero ¿ten fe en qué? Y la mayoría de la gente tiene fe en la fe. Y entonces, como tienes fe en la fe, decrétalo, decláralo, y las buenas vibras y todo va a salir bien. No es el tema creer o tener fe en la fe. Necesitamos tener fe en el Dios que hace las promesas y en Dios que cumple lo que promete, aunque a veces pase algún tiempo largo. Entonces veamos 20 al 26, Hebreos 11 del 20 al 26. Bueno, sigan con la lectura. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos,
Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En la fe, la que hace que cada uno de ellos cumpla el propósito con el que Dios los creó y es la fe la que hace que tú y yo cumplamos el propósito para el que Dios nos ha creado. Dios nos ha dado la vida y Dios nos ha dado nueva vida y nos ha dado la vida y nueva vida porque tiene el propósito de que en esta tierra hagamos de este mundo mejor y que llevemos a muchos a Cristo Jesús. Yo creo que todos nosotros estamos hoy aquí y no allá en el cielo, que seguro es maravilloso. ¿A cuántos les gusta la vida aquí en la tierra? A mí sí. ¿Sí les gusta? La vida es bien bonita. La vida es bien bonita, el amor que experimentamos, los seres que amamos, los amigos que tenemos, los hermanos que tenemos. Amén, amén. La creación hermosa que Dios nos ha dado. ¿Cuántos les gusta la vida? Amén, amén. A mí me encanta la vida, pero ¿qué creen? Todavía mejor es la vida que nos espera allá. Amén. Si esta es hermosa, la de allá con el Señor es indescriptiblemente hermosa. Tenemos apenas unas pinceladas de la maravillosa vida que es allá en Apocalipsis 21, en Apocalipsis 7. Podemos tener unas pinceladas. Allá no habrá más llanto, ni dolor, ni temor. Allá no habrá enfermedad. Allá no nos haremos viejitos. Y va a haber dolor. No va a haber dolor, definitivamente. Y todo será, digo, si tener a Cristo nos llena de gozo, entregarle nuestra vida a Cristo nos ha llenado de una visión y una vida maravillosa y un gozo indescriptible. Ahora imagínate estar en su presencia, verlo cara a cara, ver a Dios y estar en la presencia misma del amor, porque Dios es amor. Y es maravilloso. Pero si aún estamos aquí y no nos ha llevado Dios allá, es porque Dios quiere que nosotros le sirvamos en esta tierra. Y entre otras cosas, yo estoy convencido de que Dios quiere que prediquemos su palabra y que alcancemos a todos más que sea posible en esta tierra. Particularmente me convenzo cada día más cuando veo la decadencia de este mundo. Yo tal vez no estaba tan convencido de esto hace 10 o 15 años. Todavía hace 10 o 15 años decía, bueno, pues sí, por supuesto, sin Cristo nadie se salva, pero era una idea así como medio difusa que muchos tenemos. Pero cuando vemos que este mundo está tan empinado hacia la decadencia, donde hay tanta maldad, donde hay tanto desorden, donde hay tanto libertinaje, donde se empujan políticas que quieren destruir al ser humano y a la familia, y por más que yo creo que es importante que los cristianos y los católicos y toda la gente que está en contra de la ideología de género y del aborto manifieste, aún así veo que está avanzando y que si se detiene un tiempo avanzará después. La semana pasada querían legislar acerca de una verdadera aberración, gracias por la palabra. La aberración, no sé cuántos se enteraron de esa aberración, que hay una propuesta en el Congreso de la Ciudad de México de que los niños puedan decidir si quieren ser niños o niñas, y desde niños puedan ir al registro civil a decir, ¿sabes qué? Yo ya no quiero ser Luis Montes de Oca, yo quiero ser Luisita Montes de Oca. No importa si tienen 5 o 6 años. Y dice ese proyecto de ley hecha, promovida por, iba a decir Mefistófeles, pero no, se llama Temístocles. Me pareciera Mefistófeles. Por Temístocles, apréndanse ese nombre, Temístocles Villanueva. La otra se me olvidó ahorita su nombre. Legisladores que quieren imponer que los padres perdamos la patria potestad y que si un niño quiere cambiar de género,
no tiene que pedirle permiso a sus padres, basta con que vaya con un adulto acompañado, porque es el derecho a su libre personalidad. Es aberrante y lo lograron detener. Gracias a Dios se detuvo y está aprobado en comisiones, pero se detuvo y se quedó en pendiente de aprobación. Ese pendiente puede ser pendiente una semana o puede ser pendiente 6 o 10 o 12 años. Esperemos que sea para siempre en la congeladora. Pero lo que quiero con esto aclarar o decir, aquí en México, y si no en Hidalgo, y si no en Colombia, y si no en Argentina, pero esto está avanzando y la única manera es que nosotros que Dios salve, que seamos usados, que seamos las manos de Dios para salvar a todo aquel que vive en oscuridad. Porque no importando la ley como la muevan, y esperamos y pidamos a Dios que no prosperen estas leyes, lo importante es que las mujeres no van a abortar más o menos porque la ley, sino van a no abortar cuando estén convencidas de que lo que llevan en su vientre es un ser humano que Dios ha creado y puedan creer que Dios ha creado ese ser. Porque con ley o sin ley, la gente que cree que es un montón de células aborta. Aquellos que conocen a Cristo y entienden que el aborto es un pecado y es un homicidio, entonces no abortarán y encontrarán otras soluciones. Aquellos que tienen problemas en su infancia, en su niñez y con padres que no pudieron o por alguna razón la disfunción familiar los llevaron a tener una confusión en su identidad sexual, cuando conocen a Cristo saben y entienden que Cristo los creó hombres y mujeres. Amén. Independientemente de la ley como sea. Por eso nosotros, nuestra tarea es compartir el Evangelio. Yo creo que ahora más que nunca, si algunos años no insistí mucho en eso, ahora quiero insistir: hablemos de Cristo, hablemos de Cristo, hablemos de Cristo, a tiempo y fuera de tiempo, y hagamos que las personas sepan que Jesucristo es la verdad. Y en los patriarcas tenemos enseñanzas de fe bien importantes, hombres y mujeres que en su tiempo fueron usados por Dios dentro del propósito de Dios. Me desvío un poquito por ahí, porque estamos en el tiempo que Dios nos puso para cumplir el propósito de Dios. Y vamos a aprender lecciones de los patriarcas y de Moisés y de José, de Josué sobre todo, respecto a cómo ellos en su tiempo fueron hombres y mujeres de fe. Ya lo leí el pasaje, nos habla en el 20 al 22 acerca de cada una de las 3 generaciones que siguieron a Abraham. Cada uno tenía la misma perspectiva en cuanto a su propia muerte, es decir, Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob, Jacob bendijo a sus hijos, y cada uno los bendijo con la perspectiva de su propia muerte. ¿En qué sentido? Que su vida no terminaba aquí, que aunque ellos murieran y tal vez no veían con valga el pleonasmo, con sus ojos la formación del pueblo de Israel que Dios había prometido y el establecimiento en un lugar que Dios les había prometido, ellos sabían que Dios habría de cuidar y bendecir a su descendencia, y sería esa descendencia parte del proceso de formación de esa nación. Sabían que Dios iba a formar una nación. Y entonces Abraham, cuando ya llegó viejo, bendijo a Isaac. Y Isaac, cuando llegó a viejo, bendijo a sus hijos. Y Jacob bendijo a sus 12 hijos también, sabiendo que cada uno de ellos, cuando partían de esta tierra, sus hijos iban a continuar la obra que Dios había prometido. Isaac pronunció para sus hijos una bendición que tenía que ver con el porvenir. Miren, dice aquí: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Al porvenir, confiaba en que el plan de Dios continuaría después de su propia muerte. Por eso dice aquí que los bendijo conforme a cosas venideras. Dios va a cumplir su plan después de mi muerte, y el porvenir está en tus manos. Y Dios dio, Isaac dio esa bendición a Jacob. Luego nos dice que Jacob, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró. Aquí nos habla de que bendijo a sus nietos, a los hijos de José, pero añadió un acto de adoración. Este hombre, Jacob, que durante sus primeros años de vida fue
bastante poco confiable. ¿Recuerdan los primeros años de vida de Jacob? Sí, tramposito. Mentiroso, tramposo, artimañas, ¿verdad? Engañó, primero, pues era buen vendedor porque le vendió un buen plato de lentejas a su hermano Esaú. Era buen vendedor. Preparó un plato de lentejas delicioso. Me imagino que Esaú venía de la cacería ahí, cansado, sudado, con un hambre de esas cuando traes un hambre terrible. Y dijo: acá me lo agarro. Y empezó el aroma desde antes de que llegara a su tienda, empezó a oler rico y con hambre. Y puso la mesa y puso ahí esas lentejas que seguramente no nomás eran lentejas hervidas, han de haber estado bien ricas. Y ya que puso la mesa y puso las lentejas, y su hermano llegó: ¡ah, qué rico, brother! Espérate un momento, ¿se te antoja? ¡Sí! ¿Quieres? Pues, ¿qué crees? Dale la primogenitura. Lo agarró en sus 5 minutos de atarantado. Y el otro ni lo pensó y le dijo: sí, ¿cómo va? Ahora bien, ok, ahí está el plato de lentejas. Y le robó la primogenitura con eso. Pero pues como todavía faltaba lo más difícil, que era la bendición de su padre, pacientemente esperó a que fuera anciano. Y siendo ya anciano, que ya estaba ciego, no veía bien, y seguro también pues no tenía toda su agilidad como suelen ser los ancianos, se hizo pasar por Esaú y fue y le dijo: padre, bendíceme antes de que mueras. Y Esaú le dijo: ¿eres tú? Sí, pero como que no me suena tu voz. A ver, Esaú es peludo y tú eres y Jacob es lampiño. A ver, y se había puesto unas pelucas en los brazos. Ah, pues sí, eres tú, me engañó. Bueno, para no hacer una historia larga, aquí nos dice que por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en su bastón. Este hombre, que durante los primeros años de su vida había usado mentiras, artimañas para asegurarse un porvenir, al final de su vida se postró en adoración y en sumisión y en súplica a Dios. Y es que una característica de un verdadero cristiano, de un verdadero hijo de Dios, es que madura. El verdadero hombre de Dios madura. Sí, Jacob era inmaduro, tramposo, mentiroso, pero maduró en su comunión con Dios, en su relación con Dios. Maduró y cambió para ser una mejor persona. Y se hizo una buena persona. Y al final de sus días era un hombre de Dios que bendijo no solo a sus hijos, sino a los hijos de José, a sus nietos, y obedeció a Dios. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos aquí de Jacob? En cuanto a Abraham, encontramos que Abraham bendijo hacia el futuro. Sabía que hay un futuro, que la vida no terminaba aquí para él ni para su descendencia. En cuanto a Jacob, que un hombre de Dios, un hijo de Dios, madura y cambia para bien, para mejor, porque es un hombre y una mujer que quiere y obedece y adora a Dios. Aquel que no cambia, es bastante cuestionable su relación con Dios. Luego tenemos que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Aquí, si lo leemos rapidito, tal vez no entendemos la idea. Era el segundo ahorro del faraón y en ese momento pudo refugiar a su familia. Pero habló cuando murió y dio la bendición, dijo: cuando yo muera, no dejen mis restos aquí en Egipto, llévenlos a la tierra que Dios nos prometió. El pequeño detalle con esto es que entre ese momento y cuando fue enterrado, exhumado y luego enterrado en la tierra de Canaán, pasaron la friolera de 400 años. ¿Se dan cuenta del detalle importante? Apenas pasaron 400 años. Pero dice aquí que por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel. Él sabía que habían de salir. Él no sabía todavía todo el guión de la historia. No sabía que terminarían siendo esclavos, que pasarían 400 años. Pero sí sabía que Dios les había dicho como nación que no estarían en Egipto para siempre.
Sabía que como nación tenían una tierra prometida por Dios. Y al morir, eso fue lo importante para él, decirle a sus nietos, a sus nietos, a sus hijos. José al morir mencionó la salida, les dijo a sus hijos, me envían allá, me llevan allá. Aunque toda su vida mantuvo la fe, vivió y murió ahí, José toda su vida adulta vivió en Egipto, pero mantuvo la fe viva en la promesa de Dios de que les daría una tierra a su nación. Así que, interesantemente, el que había traído a Egipto a su pueblo, lo acompañó en su regreso, simbólicamente. ¿Se entiende la idea? Sí. Qué padre, ¿no? Sí. Eso es la fe. La fe no es decir, bueno, pues yo creí que un día estaríamos en otra tierra, ya soy viejito, ya voy a morir y pues ya no se hizo. La fe es llegar a viejito y decir, Dios dijo que a esta nación nos va a dar una tierra maravillosa y yo quiero que me entierren allá. Dios te ha prometido a ti que tú y tu casa serán salvos. Amén. Cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Amén. Pero en este momento mis hijos están tan alejados de Dios. ¿Y qué? Ellos van a ser salvos. Tus hijos van a ser salvos. Ojalá lo veas, pero si no lo ves, los verás allá. Porque lo que Dios ha prometido lo cumple. Amén. Amén. Luego tenemos el testimonio de la vida de Moisés. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál decreto del rey? El decreto del faraón en ese momento es: los israelitas, el pueblo de Israel se ha multiplicado tanto, incluso son más que nosotros, y tenemos que frenar eso. Tenemos que impedir que sigan naciendo israelitas. Y el decreto del faraón egipcio fue: cada varón que nazca, a las parteras les ordenó, a cada varón que nazca en ese momento lo matan. Y el decreto es que no habría de nacer ningún varón más. Eso me suena cercano. Hoy el aborto es una política internacional para frenar el crecimiento de la humanidad. Hoy la ideología de género es una política internacional para que, pues, si se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, pronto la población será misma. El diablo siempre ha querido hacer esto. El diablo siempre ha tenido los mismos métodos: detener y destruir a la humanidad, porque la humanidad es lo que Dios creó. Dios crea vida y el diablo quiere destruirla. Y entonces, en el libro de Génesis nos encontramos esta historia en donde Moisés, a pesar de eso, sus padres lo escondieron, se la jugaron, se la rifaron, pero lo pudieron esconder poco tiempo y después conocen ustedes la historia. Bueno, el libro de Génesis termina con el ataúd de José. O sea, recuerden que estoy diciendo, por la fe, José dijo: cuando salgan de aquí, me llevan con ustedes. El último capítulo de Génesis dice que llegó el momento en que fue enterrado José. Y el libro de Moisés, el libro de Éxodo comienza con Moisés. El libro de Génesis es el ataúd de Moisés y el primer ejemplo de Moisés. El libro de Génesis es el ataúd de José, y el primer ejemplo el último ejemplo de fe es José, y el primer ejemplo de la fe en el Éxodo es Moisés y su familia natural. Termina Génesis, comienza Éxodo. Termina Génesis con la fe de José, comienza Éxodo con la fe de la familia de Moisés y con Moisés. ¿Cuál es la historia de Moisés? Para decirlo rápida y resumidamente, los padres tuvieron fe en que salvarían la vida de Moisés, y lo que hicieron fue guardarlo, esconderlo, y después lo enviaron, lo pusieron en una balsita y lo pusieron en el río, y quedó la vida de Moisés no solo conservada, sino preservada, porque la princesa egipcia lo encuentra y lo adopta. Ellos pudieron ver, dijeron: pues
No podemos esconderlo más, pero confiamos en Dios que nos dio este hijo que le habrá de dar vida, que le habrá de salvar la vida. Ellos no necesariamente tenían el proyecto y el plan de enviarlo para allá, solo sabían que tenían que salvarle la vida. Pero Dios permitió que ellos pudieran ver cómo la princesa egipcia encuentra ese pequeño, lo ve, se enamora del bebé y lo adopta como hijo. Cuando Moisés llegó a la edad adulta, enfrentó una crisis de identidad muy fuerte, porque descubrió, por supuesto, él era hijo adoptivo de la princesa, pero también sabía que descendía de los israelitas, y los israelitas, el pueblo israelita, era esclavo, y tomó la decisión que determinó el resto de su vida en ese momento de identidad. Por adopción era nieto del faraón. Imagínense los privilegios que tenía como nieto del faraón, y tenía la oportunidad de seguir viviendo en el palacio con todos los placeres, los lujos, los privilegios, las comodidades. Era nieto del faraón, si bien no iba a poder ser faraón porque no era hijo del faraón, pero iba a ser príncipe del faraón toda la vida. Pero en contraste, él sabía que sus padres naturales eran esclavos y no tenían ninguna oportunidad, ni ningún bien material, ni ninguna posibilidad en este mundo. Y por la fe, Moisés entendió la voluntad de Dios y se identificó con su pueblo, y se identificó no con su madre adoptiva, no con el palacio del rey, sino con su pueblo y con sus padres naturales y con el pueblo en desventaja. Ese momento de crisis que muchos enfrentamos, en donde tenemos que definir: ¿seguimos nuestras comodidades o nuestra vida o nuestros placeres, o lo que Dios nos está demandando? Puede haber un momento en nuestra vida que Dios nos demande un cambio radical. No digo que siempre, no digo que a todos, ni siquiera digo que los lujos y los placeres son malos. De hecho, José toda su vida vivió en los lujos y los placeres, y fue así como Dios lo usó. Pero hubo un momento de crisis en Moisés, en donde Moisés se encontró en la disyuntiva y tuvo que decidir entre cumplir la voluntad de Dios o seguir cómodamente. ¿Qué lecciones encontramos a través de Moisés? Número 1, primera lección que yo encuentro aquí, versículo 25: escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado. Primera lección que encuentro en la vida de Moisés: el cristiano que ha tomado en serio su compromiso de entrega a Dios, si tiene que escoger, preferirá el maltrato que gozar de los placeres temporales del pecado. ¿Se entendió esta primera lección? Y las 4 lecciones que tengo a continuación comienzan con lo mismo. El cristiano que ha tomado en serio su compromiso de entrega a Dios. ¿Qué les parece si me ayudan repitiendo esta frase? El cristiano que ha tomado en serio su compromiso de entrega a Dios. Y viene la primera lección. En este caso, si tiene que escoger entre los placeres y el sufrimiento, los placeres que le ofrece el pecado y el sufrimiento porque Dios le da una instrucción, va a escoger a Dios. ¿Qué escoges tú? A Dios. Lección número 2, ¿cómo dice la frase? El cristiano que ha tomado en serio su compromiso de entrega a Dios. Ayúdenme ustedes con la frase y yo digo la lección. El cristiano que ha tomado en serio su compromiso con Dios ha cambiado sus valores y prioridades. Moisés cambió sus valores y prioridades. Prefirió ser despreciado por los hombres antes que dejarse seducir por Satanás. Dice ahí, versículo 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Lección: siendo ya adultos. Porque, por ejemplo, podríamos hablar de Aaroncito, el hijo de Nora. Bueno, él está siendo formado en el camino del Señor. Mi propio hijo, aunque ahorita anda haciendo cortocircuito algunas cosas en su crisis, pero él tiene claros los fundamentos de Dios. Amén. De manera que no es algo que tenga que cambiar sus valores. Espero que no los cambie para mal. Pero cuando
repito la pregunta, ¿quiénes conocieron a Cristo siendo ya adultos? Y ahora podrían decirme, ¿cambiaron valores ustedes? Sí. ¿Cambiaron prioridades? Si hacen un poquito de memoria, ¿cuáles eran sus valores y prioridades antes de conocer a Cristo? Y a lo mejor estaban convencidos y a gusto con ellas. En algunas estaban medio incómodos porque pues había cosas que sabíamos que no estaban bien, pero en general las justificábamos con aquella famosa balanza, ¿verdad? Es más lo bueno que lo malo, y entonces pues ahí nos sentíamos bien. Pero cuando a Cristo ya adulto, llegó a recibir algún tipo de desprecio. ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Recibieron algún desprecio? Sí, ¿por qué? Pues porque la gente, cuando nosotros cambiamos nuestros valores y prioridades, desconcertamos a la gente. Y déjame decirte algo más, no solo los desconcertamos, sino que es muy atemorizante para ellos que nosotros cambiemos, porque al cambiar nuestros valores y prioridades, ellos se confrontan con los suyos, y eso les causa mucha incomodidad, y por eso nos desprecian, y por eso a veces se burlan y nos dicen fanáticos y nos dicen locos, porque el cristiano que ha tomado en serio a Dios cambia sus valores y prioridades. Moisés las cambió. Tercera lección de parte de Moisés, dice allí al final, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El cristiano, a ver conmigo, el cristiano que ha tomado en serio su compromiso de entrega a Dios, la lección es que trabaja responsablemente, disfruta de la vida presente, pero nunca pierde de vista su perspectiva de eternidad. Cuando no conocíamos a Cristo, nuestra perspectiva era vivir lo mejor posible en este mundo, porque la vida se vive una sola vez, ¿no? Bueno, ya nosotros a estas alturas nos dimos cuenta que tenemos tres: la vida sin Cristo, la nueva vida en Cristo y la vida que nos espera en la eternidad. Amén. Tenemos una perspectiva de eternidad, porque Moisés tenía puesta su mirada en el galardón, una perspectiva de eternidad, una perspectiva de que no es todo aquí en la tierra. Por eso yo digo, los cristianos ni tenemos que tener un escapismo religioso, porque hay también un riesgo de tener un escapismo religioso, y entonces como vamos a estar en la eternidad y en el cielo, pues aquí lo que pase, lo que tenga que pasar, y pues ni modo. No, definitivamente el cristiano tiene que tener una vida responsable, trabajar responsablemente y disfrutar la vida, y disfrutar a sus seres queridos, pero entendiendo que este no es todo, entendiendo que hay una perspectiva de eternidad, entendiendo, por ejemplo, como padres, que debemos formar a nuestros hijos con disciplina y amonestación del Señor, y no solamente con la idea de que, pues, para que sean buenas personas, sino porque ellos también tienen trascendencia eterna. ¿Sí se entiende? Así que, hermanos, el cristiano de Moisés, entendemos que el cristiano que ha tomado en serio a Dios, su entrega a Dios, porque no solo es tomar en serio, preferiría el maltrato antes que gozar los placeres del pecado. En segundo lugar, ha cambiado sus valores y prioridades. En tercer lugar, trabaja diligentemente y disfruta la vida, pero nunca pierde de vista la perspectiva eterna. La fe es obedecer la voluntad de Dios, y esta muchas veces, en muchas ocasiones, o mejor dicho, frecuentemente será distinta para cada persona en cuanto a asuntos específicos. Y de Moisés y de José aprendemos esta cuarta lección: que hay que obedecer la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios es distinta para cada persona en asuntos específicos. Es decir, hay una voluntad de Dios general que es para todos nosotros: entregarnos a Cristo, obedecer sus mandamientos, amar a nuestros seres amados, amar a nuestros enemigos, perdonar,
bendecir a los que nos maldicen. Todo esto es general, no necesitamos una lección espiritual que yo tengo que decir, Dios, pero dime un día que quieres que yo perdone a mi enemigo. Y me paso 5 años diciendo, no, Dios no me lo ha dicho, así que sigo odiando al maldito. No, ahí no es necesario, porque hay una voluntad clara de Dios, ¿no? Ay, Señor, algún día dime cómo debo ser con mi esposa, porque a la vieja ya no la aguanto. Aquí hay una voluntad específica, clara. ¿Qué nos dice Dios a los hombres? Que seamos cabeza, que amemos a nuestra esposa. A mí me encanta cuando doy consejería. ¿No saben la parte que más gozo cuando doy consejería matrimonial? De verdad, hay malicia en eso. Cuando hay un matrimonio que está en consejería y empiezo a ayudarlos a que se integren, a que se reconcilien, con malicia gozo tanto decirles, pero miren, quiero mostrarles la voluntad de Dios para el matrimonio. Y me encanta empezar enseñando lo que Dios dice que cuál es el papel del hombre. El hombre es cabeza de la mujer, el hombre es el responsable de la mujer. Y luego me encanta enseñar ese versículo en Efesios donde dice, Sara obedecía a su marido y le llamaba Señor. No, hombre, me encanta esa parte. ¿Saben por qué la gozo? Porque luego me encanta rematar con ahora cuáles son las responsabilidades del hombre para con su esposa. Amar a la mujer como Cristo amó a la iglesia. Porque ahí primero las esposas se ponen así como que los hombres se ponen así y las esposas se ponen así. Se me hace que voy a buscar otro consejo. Pues empiezo a ver así que se ponen en las sillas. Como que yo creo que voy a buscar otro consejero y de preferencia que no sea cristiano. Pero después empiezo a decirles, pero ¿sabes qué, varón? ¿Cuál es la voluntad de Dios para la cabeza? La cabeza no es el mandamás. La cabeza no es el cacique. La cabeza es responsable de que todo el cuerpo funcione. La cabeza es el responsable de proveer para el cuerpo. Y aparte, les enseño donde dice, amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo amó Cristo a la iglesia? Y entonces empiezo a ver a las señoras así. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. La amó a pesar de sus defectos. A ti y a mí nos amó a pesar de nuestros errores y nuestros defectos. Y eso es cuando los esposos empiezan a ponerse así. Y luego me gusta levantar cuando dice en 1 de Pedro, amar a su esposa como al vaso más frágil, con ese cuidado. Y entonces ya puedo decirles, si tu esposo te ama así, te será difícil sujetarte a él. Y claro, también les hablo de la mujer respete a su marido. Si tu esposa te respeta, te será difícil tratarla como el vaso más frágil. Bueno, me desvío otra vez, ya parezco abuelito con mis historias. Pero aunque me desvío otra vez, lo que quería con esto establecer es que hay una voluntad clara para todos. No tengo que estar diciendo, Señor, dime cómo le hago con la vieja porque ya no la... No, Señor, ahí está claro. Pero hay una voluntad específica para cada uno. Y la voluntad específica que Dios tiene para Luis no necesariamente es la misma que tiene para Carlos o para Alfredo. Hay una voluntad específica. ¿Cuál es esa voluntad específica? ¿Cuál es el papel que te toca a ti desarrollar en esta tierra para cumplir el propósito de Dios y extender su reino? Ahí sí variamos. No a todos los llamó a ser pastores. Si no, imagínense a quién le predicaba yo. No a todos nos está llamando a ser pastores, pero a todos nos llama para un ministerio o una función especial, pero que no perdamos de vista el extendimiento de su reino en el entorno donde Dios nos haya puesto. ¿Será que Michelle, como especialista en ¿cómo se dice? Fitness, en ejercicio, en deporte, esa es la palabra? ¿Para qué me ando con palabras alquiladas? ¿Será que Michelle, como
especialista en deporte y que trabaja de lunes a viernes durante varias horas al día, asada, en el deporte, ahí puede extender el reino de Dios. Pues claro que por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque las personas que están en torno a Michelle, probablemente yo jamás las conozca. ¿Será que cada uno, y usé un ejemplo así, cada uno donde estamos? Pero lo importante es que si soy ingeniero, si soy ama de casa, si soy técnico especializado en algo, no me quede con la perspectiva de el aquí y ahora. Mi perspectiva tiene que ser eterna. Y aquí estoy, y esto que hago, Dios lo usa para proveerme a mí y a mi familia, pero aquí donde estoy, Dios quiere que yo sea luz del mundo y sal de la tierra. Bueno, pues el despacho compartía a la gente compartió, sí, claro, y ahora que no, en los taxis y en todas partes, pero aquí el punto es la voluntad específica. A mí Dios nunca me puso en el corazón que pusiera un despacho contable, gracias a Dios, porque hubiera sido terrible. Ok, con Moisés y con José hay un contraste. A pesar de los años, hay un contraste interesante. La fe es obedecer la voluntad de Dios, y esta voluntad es distinta para cada una de las personas en asuntos específicos. Por ejemplo, los placeres del palacio no son pecaminosos en sí. No era malo los placeres del palacio. José sirvió a Dios y ayudó a su pueblo precisamente desde la posición de estar en el palacio, como el de más confianza del faraón. Él no fue un príncipe, pero como si lo fuera. Después del faraón, nadie más tenía voz más que José. Y cualquier otro tenía que sujetarse a José. Y desde ahí, José pudo servir a su pueblo. Y en cambio, Moisés repudió esa misma posición. Moisés incluso podía decirse que hasta estaba mejor, era príncipe, y Moisés repudió esa misma posición. José trajo a su pueblo a Egipto para salvarlos de la muerte por la hambruna. Moisés, en cambio, sacó a su pueblo de Egipto para salvarlos de la esclavitud. ¿Se fijan? Dos situaciones paralelas, pero con dos llamados diferentes. José, aquí es donde vas a estar, porque aquí es donde vas a servir a Dios, porque en este privilegio y en esta posición de poder y de lujo es como tú puedes cuidar de tu pueblo. Moisés, eres príncipe, pero se acabó, porque aquí no puedes servir a tu pueblo. A ti te toca repudiar la posición de príncipe y sacar. Uno lo trajo, otro lo saca. Para José, estar en el palacio de Faraón fue precisamente la voluntad de Dios. Para Moisés, quedarse en el palacio habría sido rechazar la voluntad de Dios. ¿Qué riquezas encontramos entonces? Entonces, es importante que entendamos lecciones fundamentales tanto de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, y de uno de los hijos de Jacob, José, para entender las lecciones tan importantes. Primera lección: los planes de Dios son eternos, y Él, si prometió algo, lo va a cumplir independientemente del tiempo que pase, incluso independientemente si lo crees o no. Lástima si no lo crees, pero Dios va a cumplir sus planes. Y entonces Él, a pesar del tiempo que pase, por eso tenemos que vivir con esa convicción de que Dios no va a fallar a sus planes y a sus promesas. Por ejemplo, Él ha prometido que vendrá por segunda vez. No sé a ti, pero a mí me encantaría estar vivo para entonces. Digo, dentro de que va a haber un tiempo bien tremendo, horrible, pero imagínate ese momento de ver en las nubes venir a mi Salvador Jesucristo con las trompetas celestiales a establecer su reino milenial. Le encantaría. No sé si lo veré, pero de que va a venir, va a venir. Tengo una morada celestial que, aunque me gusta mi depa en Villacuapa, no tiene nada que ver, porque allá no voy a pagar renta, ya casi pago.
No tiene nada que ver. Y sé que hay una morada celestial. Seamos diligentes y constantes en la oración, hermanos, para entender la voluntad de Dios. Solamente podremos entender la voluntad específica de Dios, como es el caso de José y Moisés, en la medida que seamos diligentes en la lectura de la palabra de Dios y en la oración, para que entonces Dios nos muestre cuál es su voluntad para cada día, para cada periodo de nuestra vida, para toda nuestra vida. Si no leemos la palabra y no buscamos a Dios en oración, no podemos decir, o siempre estaremos diciendo, ¿qué querrá Dios de mi vida? ¿Qué querrá Dios de mí? Leamos la palabra, oremos al Señor. Una frase que no me gusta, pero que me encontré y que la he dicho una par de veces ya, una ironía. Esta frase dice que a los cristianos de los primeros tiempos los perseguían por leer la Biblia, todavía hasta la Edad Media, y todavía hasta hace poco tiempo. A los cristianos los perseguían por leer la Biblia, y ahora hay que perseguir a los cristianos para que lean la Biblia. Sí, Es triste, ¿no es cierto? Pero si no leemos la Biblia no sabremos la voluntad de Dios. Y recordemos por los ejemplos que vemos aquí en Hebreos. Lección número 1: los planes de Dios son eternos, y si Él prometió algo lo va a cumplir, aún en el caso de que no vivamos lo suficiente para verlo. Número 2: Dios nos ama y nos salva personalmente, pero también trabaja con y a través de su pueblo, que es la iglesia. Dios nos ama y nos salva personalmente, individualmente, pero trabaja con y a través de su pueblo. Dios no quiere que los cristianos seamos entes aislados. Yo tengo mi relación con Dios y ahí háganse bolas los demás. Dios trata con un pueblo, formó un pueblo, llamó a Abraham y le dijo: formaré un pueblo, una gran nación. Jesucristo vino y estableció su iglesia y dijo que con la fe en Él fundaría su iglesia y que su iglesia vencerá a los poderes del enemigo. No somos cristianos aislados. Número 2, entonces, Dios trabaja con y a través de su pueblo, y en este tiempo es la iglesia. Número 3, al igual que Jacob, los hijos de Dios maduran y cambian. ¿Se acuerdan? Jacob era un canijo, pero cambió y maduró para mejorar como personas. Y cuarto, el llamado y la voluntad de Dios para cada uno es personal y puede ser muy diferente al del otro. Lo importante es amarlo y obedecerlo, porque sabemos que Él nos ama. Eso es lo importante, amarlo y obedecerlo, y decirle todo el tiempo: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y cuando el Señor diga: hace falta esto o aquello, poderle decir: heme aquí, Señor, envíame. Quisiera invitarle que se ponga de pie. Cierre sus ojos. Haga un resumen rápidamente, mentalmente, de lo que le he compartido en esta mañana. Pidiéndote a ti, Espíritu Santo, en esta hora, sella en el corazón de cada uno de mis hermanos aquello en particular que tú querías hablarle hoy, Señor. Sé que nos has dado lecciones muy valiosas acerca de la vida de Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés. Pero te ruego que cada uno, Señor, pueda quedar sellado con aquello que hoy quisiste enseñarle, con aquello que hoy quisiste mostrarle, con aquello que quisiste exhortarle. Háblanos, amado Dios. Y mi hermano, si el Señor te ha hablado en este momento, si el Señor te ha dicho algo, respóndele. Háblame. Si tienes algo que decirle al Señor, díselo.